Buenas noches. El robo al transporte de carga se ha multiplicado en el país y esto afecta no solamente el transporte carretero, sino entiendo que también el robo a trenes y a todo tipo de vehículos que llevan mercancías muchas veces de alto valor a distintas regiones o ciudades del país. Invité al presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en la capital de México, que es Armando Zúñiga. Muchas gracias por estar aquí. Don Carlos, el agradecido soy yo. Agradezco mucho el espacio. No, al contrario. Entiendo que el del asalto al transporte de carga pues se ha vuelto ya, junto con la extorsión o el cobro de piso, uno de los principales delitos. ¿Cómo se ve desde la Coparmex este problema? Bueno, nosotros lo vemos en el tema de nuestros agremiados y bueno, la extorsión es el delito que más crece, que más ha crecido en los últimos años, y ahora el robo a carretera, que es el delito que más afecta a las empresas porque provoca incluso competencia desleal y porque al final de cuentas pues es un costo de operación, el costo de la seguridad que terminamos pagando todos y que ha venido en aumento. Empezó hace muchos años y está muy relacionado con el tema del ambulantaje, el tema pues de los mercados sobre ruedas, sobre todo, de algunas zonas, no quiere decir que generalicemos. Porque pero la mercancía se va al comercio informal. La mayoría se va al comercio informal y empezaron a robarse desde hace años, sobre todo abarrotes que se podían vender muy fácil en el comercio informal. Sin embargo, ha ido avanzando y hoy lo tenemos el tema generalizado prácticamente en todas las mercancías. Hoy hablamos desde cemento, desde metales, por supuesto ropa, abarrotes y bueno, pues electrodomésticos, por supuesto, y es un gran tema porque pues repercute finalmente en el costo que todos terminamos pagando y en el costo también de la operación de las empresas, que puede ir dependiendo del tipo de producto desde el 4 hasta el 8 o 10%. En el caso de algunos productos, como por ejemplo el tabaco, puede significar hasta el 10% del costo de la operación. Y bueno, pues ahí se relacionan costos de seguro, que además hay cada vez menos aseguradoras que ya quieran asegurar esta parte de robo a mercancía, el tema de custodia que se tiene que hacer de las mercancías en carretera, el tema de la tecnología. En fin, hay muchos costos que están pues relacionados con este delito. Bueno, y en el atraco al transporte de carga, pues no puedo dejar de mencionar que se da también otro de manera incidental o circunstancial, como son los actos de rapiña, cuando algún tráiler, algún Torton se accidenta y llegan decenas y decenas de pobladores que a veces no solo delante de policías, sino los policías mismos se ponen a rapiñar el transporte de carga. Desafortunadamente sí se da, este es pues otro de los delitos que derivan y que también por supuesto afectan, y no solamente es en el transporte de carga de camiones, también hablamos de ferrocarriles. Desde hace décadas se tiene el problema de que luego pueblos enteros pues se dedican a robar al ferrocarril, a tapar las vías, a lograr detenerlo, abren las tolvas y bueno, pues ahí se roba el maíz, todo el grano, se roba la cerveza, cualquier producto que transporta el ferrocarril. Ese es otro grave problema social que ha costado mucho trabajo el poder controlarlo. Pero entiendo, sin embargo, que cuando había policía
de Caminos, que después se integró, aunque sea en una mínima parte, a la Policía Federal, creo que con corrupción o sin corrupción, lo más seguro es que con corrupción incluida, había más seguridad en las carreteras, ¿no? Bueno, la Policía Federal de Caminos, hablamos de que tenía o debía tener ya más de 90 años. De hecho, se cerró cuando cumplió 90 años. Era una de las policías más antiguas que tenía nuestro país. Y bueno, con los años, si contamos 90 años, pues necesariamente sí había corrupción. Sin embargo, pues era una policía que conocía totalmente nuestra red carretera, que hablamos de miles de kilómetros. Y respondía a las emergencias. Y respondía a las emergencias. Esa tarea está en manos ahora de la Guardia Nacional. De la Guardia Nacional se tomó la decisión de retirar casi en su totalidad lo que existía de la Policía Federal y entró la Guardia Nacional, que básicamente es personal militar, con mucha disciplina, pero que lo que vemos es que le ha costado trabajo irse adaptando, ir conociendo la red carretera y seguramente está influyendo en un alto porcentaje el que ahora aprovechen para robar más que antes, y ahí es donde se ven los aumentos que se ha tenido en el robo a carretera. Y como todo, tiene que tener una maduración, seguramente se va a seguir trabajando, la Guardia Nacional va a seguir en conocimiento de las carreteras, los modus operandi, en fin, pero lleva su tiempo. Sí, claro. La otra es que cuando se combate en un lugar, también se lleva a cabo el famoso cucaracha, que por ejemplo, el efecto cucaracha, por ejemplo, en Puebla, se hace un gran operativo en Puebla y se van al Estado de México, se van a Querétaro, está llegando muy fuerte ya al norte, donde no se veía, al occidente, a Guadalajara y al norte del país, donde no se veía este delito. Todo se centraba en lo que es el corredor Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Ciudad de México y Estado de México. Hasta hace pocos años, ahí era donde se llevaba a cabo el 80% del delito a robo de carga. Y no es rara la ocasión en que además del atraco, pues le disparan y asesinan a los conductores. Otro gran problema, está aumentando el nivel de violencia, y eso hace además que muchos conductores renuncien, que no quieran ya trabajar de operadores de carga. De por sí ya se trae un gran problema de falta de operadores a nivel nacional, y ahora con el tema de seguridad se está agravando mucho más. Hay miles y miles de vacantes en el transporte, en los operadores de transporte. Pues, ¿cómo será el problema? Porque entiendo que en general son plazas, digamos, bien pagadas, ¿no? Sí, comparadas con otros sectores son bien pagados. Pero hablamos de salarios de más de 40,000 pesos. Sí, por supuesto son altas jornadas, trabajan mucho, pero yo diría que más de 40,000 pesos, y hay mucho miedo a trabajar por lo que ha estado sucediendo, de que está aumentando mucho el nivel de violencia. Hoy sí ya les disparan para poder pararlos o les tiran piedras en la carretera. Acaba de ocurrir fin de semana en la carretera México-Querétaro, pararon a un transportista sacando la pistola desde un vehículo. Ahí yo no entiendo, pero supongo que habrá razones para que por ejemplo, los traileros no le avienten la máquina a quienes lo pretenden asaltar. Puede ser que resulte peor la consecuencia. Sí, recordemos que un transporte va a cierta velocidad, y que un transporte más pequeño, las camionetas tienen más margen de maniobra, se pueden emparejar perfectamente, puede salir por la ventana una persona y amenazar directamente al operador. No les queda otra más que pararse. Aparentemente podrían desviarse, pero arriesgan su vida, y nadie quiere arriesgar tampoco su vida. Una variante de este delito al transporte es el de la extorsión en líneas de transporte de pasajeros. Sí, ese es otro grave problema. Hay zonas muy complicadas donde también va en aumento. Una de ellas es Michoacán, el tema de Guanajuato, donde la delincuencia
organizada, pues entró al tema de la extorsión y está yendo ya pues directamente con las empresas. Cada vez más es como la humedad, desafortunadamente. La extorsión es tan creciente, Armando, que hay sembradores de amapola y de marihuana, por ejemplo, en Michoacán, que se han quejado de que los extorsiona una banda que le llaman la Nueva Familia Michoacana. Y dicen que su problema es que cuando no siembran droga, pues siembran maíz, por ejemplo. Pero que viven el problema de la extorsión por parte de otra banda. Sí, bueno, pues parece de chiste, pero se va agravando. Sabemos que un grave problema que se vive hoy en varias zonas es justamente que hay varios grupos. Y por ejemplo, si alguien le paga la extorsión a un grupo, llega al otro. Y es el asunto de nunca acabar. Por eso muchos pues, prefieren abandonar sus cosechas o abandonar sus casas y de plano migrar. Pues se ve tan solo en Chilpancingo con el problema que hay entre taxistas y operadores de estas combis o peceras, en que dos bandas, dicen que una es la de los ardillos y otra la de los tlacos, pues tienen su territorio o sus arreglos para repartirse, inclusive las concesiones, consiguen placas de las autoridades. Guerrero parece un estado fallido, ¿no? Solo en Acapulco hay como 40 pandillas. Muy desafortunado y bueno, esto pega más, como bien lo señala, a los taxistas y a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. Hasta tiendas de abarrotes. Que ellos no tienen forma de contratar algún sistema de seguridad para poder protegerse como si lo pueda hacer una gran empresa, aunque implique un costo. Y al final somos los consumidores o los usuarios quienes terminamos financiando o pagando esas pérdidas por la actuación de la delincuencia. Yo le agradezco mucho a Armando Zúñiga que agotamos en sus líneas generales el problema pero este hombre sabe mucho sobre la escasez de agua que se va agravando. Le pido que aguante aquí para que sigamos platicando. Con mucho gusto, don Carlos. Gracias, Armando Zúñiga, presidente de la Coparmex en la capital del país. Muchas gracias a ustedes y hasta mañana.